Buenas tardes, amigos. Ahora bien, habiendo hablado de la importancia de la meditación y de su directa relación con la evolución humana, ahora nos corresponde tratar unos últimos detalles sobre lo que es la meditación en sí y en los requisitos, por así decirlo, indispensables para poder practicar con completa seguridad y con buenos resultados. Como decíamos, nuestro método de meditación tiene como objetivo último el conocimiento de la verdad. Por eso, todo aquel que se interese de forma seria en la meditación y que desee obtener de esta práctica todos sus beneficios, debe convertirse en un apasionado defensor de la verdad. Dicho de otro modo, debe de observar escrupulosamente una cualidad moral muy importante. Esta es la veracidad, que no significa otra cosa que la abstención completa de mentir. Esto es muy importante por muchas razones. Por favor, permítanme explicarle por qué. La principal entre estas es que nuestro método consiste en aprender a observar la realidad tal y como es, sin desviarla ni distorsionarla de ninguna forma. Es decir, nuestra técnica se basa en la observación de lo verdadero. Toda palabra, toda acción, todo pensamiento, todo producto manifestado tiene una vibración característica. El amor, la furia o el miedo, por ejemplo, tienen una tónica energética muy específica y fácilmente reconocible. Generalmente podemos diferenciar al amor de la furia o el miedo por las sensaciones físicas que generan en nuestro cuerpo cuando las experimentamos. Tanto el emisor del amor, de la furia o el miedo, cualquier otra sensación, de cualquier otra emoción, como su receptor, perciben esa tónica característica, la interpretan y actúan acorde. Del mismo modo, la verdad y la mentira tienen una tónica vibracional característica, que puede ser fácilmente reconocible por las sensaciones que generan, aunque muchas veces estas sensaciones son sólo percibidas inconscientemente. Esto es muy importante mencionarlo, porque un pilar fundamental de nuestra técnica de meditación consiste en la atención constante a las sensaciones que están sucediendo en todo momento en nuestro cuerpo. Lo repito, nuestra meditación consiste en atender constantemente, prestarle atención constantemente a las sensaciones que están sucediendo en nuestro cuerpo. Nuestro trabajo consiste, dicho de otro modo, en ir haciendo conscientes los contenidos que todavía son inconscientes para nosotros, es decir, percibir con total atención aquella información que, aunque llegaba a nosotros, no disponíamos de los recursos necesarios para procesarla, interpretarla y ocuparla. Dichos recursos no son otra cosa más que una buena sensibilidad y una buena capacidad de atención. Nuestro esfuerzo inicial consistirá, a través de sencillos ejercicios que iremos presentando poco a poco, a afinar nuestra percepción para aprender a reconocer la tónica vibracional de cualquier contenido existente, es decir, de cualquier estímulo recibido, ya sea este un estímulo físico o un estímulo mental, e iremos avanzando hasta los estímulos conocidos como espirituales. Pues, como veremos más adelante, cada uno de estos niveles se manifiestan en tónicas vibracionales distintas, que pueden ser reconocidas fácilmente por una sensibilidad debidamente entrenada. Repito, es indispensable observar la realidad de las cosas tal y como son, sin mentirnos a nosotros mismos, sin engañarnos, es decir, sin imaginar fastidiosamente, sin imaginar fantasiosamente, sin alucinar, sin creer o anhelar algo que en verdad no hay, o al revés también, reconocer en toda su realidad un contenido que se manifiesta.
Dicho de otras palabras, muchachos, nuestra meditación consiste en observar las cosas tal y como son, no imaginarse nada, pero tampoco negar nada de lo que se presente. Esto es muy importante. Esto también es muy importante mencionarlo porque aquí radica el primer peligro real de la meditación. Sí, en la meditación hay peligros. La veracidad y la escrupulosa observación de la realidad deben ser en todo momento su timón de mando, su guía, pues un paso fuera de la realidad puede conducirlos a un camino que desemboque en la locura. Muchas de las cosas que creemos que no son reales, que nos han dicho que no son reales, existen verdaderamente en la naturaleza, pero se debe permitir que ese tipo de experiencias se manifiesten solas, cuando su propia madurez en la meditación así se los permita. Es decir, cuando su propio mérito, por su propio esfuerzo, hayan alcanzado la capacidad, la sutileza de percibir todas esas cosas. De otro modo, si ustedes se engañan imaginándose cosas, muy probablemente queden ustedes frente a la fantasmagoría, y lo que les espera no es la verdad sutil, sino el cajón de los soñadores, los fantasiosos y los charlatanes. En una palabra, se convertirán en mentirosos, y ese no puede ser el objetivo de nuestra meditación. Con la práctica, todo esto irá quedando más y más claro para ustedes. Otro punto importante mencionar es que la práctica de la meditación, toda práctica real de meditación, consiste de una forma u otra en el control de la mente, en el control del flujo de los pensamientos. Junto con la percepción de las sensaciones, el control del flujo de los pensamientos, que no es otra cosa más que la concentración, son los dos pilares de la correcta meditación. Resumiendo, para meditar necesitamos dos cosas. Afinar nuestra percepción para percibir, valga la redundancia, las sensaciones en todo momento, y la concentración. La percepción de las sensaciones y la concentración. Para poder concentrar la mente, es decir, para poder reducir el flujo de pensamientos, que en realidad es ruido interno, es necesario cultivar la tranquilidad y la calma. Y esto se puede cultivar a través de la quietud del cuerpo y el silencio. Permanecer inmóvil y en silencio. Solo a través de un agua serena, recuerden, se puede observar el fondo. Solo cuando el agua está tranquila en su superficie, se puede observar lo que hay más allá. Por esto, es indispensable, para poder meditar, abstenerse del consumo de estimulantes de cualquier índole. Tanto los embriagantes como los enervantes generan desestabilidad en la mente y en el cuerpo, deprimiéndolos o excitándolos, alterando con esto su estado real, es decir, distorsionando la realidad, simplemente, distorsionando la realidad. Todo enervante inhibe además la voluntad y libera a la mente. Cualquiera que intente meditar bajo estos estados corre realmente un gran peligro, muchachos. Tómenlo muy en cuenta. Pronto, cuando comiencen a meditar, será claro para ustedes que el verdadero enemigo a vencer es su propia mente, quien tiene aún bajo su dominio vuestra capacidad de percibir, filtrando maliciosamente los contenidos y estímulos que puedan llegar a ustedes, eliminando los contenidos realmente útiles e indispensables, y dejando disponibles para vuestro entendimiento consciente solo la cizaña, la paja, lo inservible, es decir, dejando solo el estímulo de las distracciones estúpidas. Por favor, recuerden esto: la distracción es la gran artimaña de la mente sobre la voluntad humana. La distracción es la gran arma que tiene la mente sobre nosotros. Luchen pues contra la distracción. Este es uno de los primeros pasos técnicos para aprender a meditar. En las restricciones de la meditación budista Vipassana
se observan al menos 8 restricciones morales, requisitos indispensables para que un maestro verdadero te enseñe a meditar. En esta ocasión yo solo me atreví a exigirles dos cosas, las cuales no tienen como objetivo más que su propia seguridad y persiguen su encaminamiento correcto en esta técnica. No olvidad, por favor, en todo momento la veracidad y la higiene psicofísica. Y esto no significa otra cosa más que no mentir y no intoxicarse. No mentir, no intoxicarse. Es una recomendación muy importante por su propia seguridad. Pronto, repito, será claro para ustedes el porqué y las causas de todas estas precauciones. Pasemos ahora, amigos, a cuestiones de índole más práctica. Ya hemos hablado mucho, pero es importante que conozcan ustedes la teoría para que entiendan lo que están haciendo. No es correcto que ustedes hagan las cosas sin entender. Aquí es utilizar la cabeza y el corazón, los dos juntos. Para meditar no se necesita nada, excepto un espacio tranquilo y limpio. Es importante que su espacio de meditación sea tranquilo y que esté limpio y ordenado, porque el orden, la limpieza y la tranquilidad son sinónimos de equilibrio, y esto les permitirá avanzar más fácilmente, pues se minimizarán así los distractores externos. Elijan siempre el mismo lugar para meditar. Además, el consagrar un lugar para la meditación hará que poco a poco la carga energética de ese ambiente se purifique, única y exclusivamente por el mérito de su propia meditación. Y así generarán por ustedes mismos un santuario personal al que puedan acudir para regenerar sus cuerpos y energías. Notarán que ese espacio se vuelve benéfico para ustedes y también para los demás que estén ahí. Por lo mismo, no permitan que en ese espacio se lleven a cabo actividades contrarias que degeneren en desorden, ruido y suciedad. De la misma forma, eviten dentro de lo posible el contacto con gente que esté pasando alguna racha emocional negativa, pues toda polaridad negativa es absorbente, y lo único que tendrán como resultado de dicha compañía es la pérdida de gran parte de su energía. En cuanto a los horarios para meditar, recomiendo muy temprano en la mañana, cuando todavía hace fresco y la luz del sol es suave, o, en su defecto, después de la puesta del sol al anochecer. Cuando el sol está alto en el cielo, es caluroso y luminoso, y la luz y el calor generan movimiento y excitación, difíciles de dominar al principio, en detrimento de la serenidad que debéis aprender a cultivar. Sin embargo, no hay horario para la meditación. Cualquier horario en el que ustedes se sientan cómodos y con el que que puedan tener disponible un tiempo, es suficiente. Estas son únicamente recomendaciones. Otro punto importante, mencionar que en realidad es un mito que desafortunadamente ha sido muy difundido por algunas escuelas de meditación, es la postura para meditar. Realmente no es necesario adoptar ninguna postura para meditar. La flor de loto o cualquier otra postura específica no agrega absolutamente nada a la meditación. El único requisito real para meditar es que el cuerpo esté completamente relajado y que la postura esté libre de tensiones. Meditar reclinado cómodamente en un sillón es perfectamente posible. Y en realidad, mientras más placentero y relajado uno esté, mejor. Recuerden esto, muchachos. A mayor sensación de placer, mayor energía. Esta idea la elaboraremos más adelante. Toda postura que requiere esfuerzo físico o genere tensión va en dirección contraria del estado de tranquilidad que se desea cultivar. Lo único que les recomiendo al principio es evitar meditar acostado en la cama, aunque también se puede, porque muy fácilmente puede uno quedarse dormido, y esto no es bueno, pues necesitamos aprender a permanecer concentrados y conscientes cada vez por mayores lapsos de tiempo. Lo ideal es que antes de su meditación dediquen unos minutos a relajar su cuerpo, y para esto cualquier rutina física es buena.
Especialmente propicios son los estiramientos y los ejercicios respiratorios. Todos estos los iremos revisando poco a poco en posteriores videos, pero repito, cualquier rutina que ustedes mismos hagan es suficiente. Recuerden que el objetivo no es lograr ninguna postura ni repetir religiosamente ninguna serie de ejercicios, sino simplemente fomentar la relajación del cuerpo para poder así fomentar la relajación psíquica, la relajación de la mente. Al principio, los lapsos de meditación deben ser no mayores a 15 minutos diarios. Es más, 5 minutos serán suficientes si se practican como es debido. Lo importante al principio es generar el hábito de sentarse en quietud y en silencio, sin desesperarse y sin distraerse, en la hora fijada previamente para la meditación por ustedes mismos. Les repito, al principio lo más importante es generar el hábito de poder sentarse en silencio, aparentemente sin hacer nada. Esto es muy importante. Bien, enhorabuena, aquí está su primera práctica, chicos. Busquen un lugar en su casa o en algún espacio que tengan y conságrenlo para la meditación. Manténganlo limpio y ordenado. Fijen un periodo de 15 minutos al día a la hora que más les convenga y cuando llegue la hora y con firme determinación, permanezcan ahí durante el lapso acordado, sentados cómodamente con los ojos cerrados y en silencio. Eso es todo. Mientras estén sentados con los ojos en silencio y quietos, presten únicamente atención a lo que ocurre con ustedes mismos. Es decir, presten atención únicamente a los estímulos físicos o mentales, a todas las sensaciones que lleguen a ti, de fuera o desde adentro. Pero lo más importante es que lo hagan sin reaccionar, sin engancharse, sin prestarles atención, simplemente observando. Por ejemplo, sonó el celular, tocaron el timbre, ladró el perro, siento calor, me estoy desesperando, ya me dieron ganas de ir al baño. El reto aquí al principio es únicamente observar todas esas cosas sin reaccionar. Poder mantenerse quieto hasta que los 15 minutos terminen. Si trabajas de esta forma, comenzarás a notar que suceden muchas cosas dentro y fuera de ti, de las cuales comentaremos en el próximo video. Por ahora, recuerda que lo primero que debes hacer es luchar contra las distracciones. Pase lo que pase, escuches lo que escuches, sientas lo que sientas, debes de permanecer sentado en tu lugar de meditación durante esos minutos. La única consigna es permanecer tranquilo y en silencio hasta que se cumpla el plazo acordado. He aquí tu primera práctica real de meditación. Notarás, por todo esto, que el hecho de meditar es en sí una disciplina bastante férrea que va a necesitar de ti tu mejor disposición y tu buena voluntad. Pero te aseguro que lo que estás haciendo es algo maravilloso que tiene la promesa de grandes frutos para ti. Estas no nada más son palabras huecas. La única forma, yo no te puedo convencer diciéndote absolutamente nada. La única forma que tú encuentres esos resultados es que practiques. La única forma que compruebes que hay resultados y que es algo maravilloso es que tú lo hagas. Y además déjame decirte otra cosa. El evolucionar, el aprender a meditar, es el mejor servicio del que eres capaz para ayudar a toda la humanidad. Este camino, la práctica de la meditación, requerirá gran paciencia, tenacidad y persistencia. Pero al irte acercando a la meta, irás recibiendo inmediatamente recompensas que igualarán tus esfuerzos y te motivarán para seguir adelante. Es decir, cuando tu meditación, tu intento por meditar es genuino y real, descubrirás tú mismo que obtienes resultados inmediatamente. Los resultados no se dan a esperar, llegan ahí, aquí y ahora. Eso lo descubrirás tú mismo y será una gran motivación cuando te des cuenta.
Sé paciente y persistente, porque, así como decía mi querido maestro Narayan Goenka, quien me enseñó a meditar a mí, con paciencia y persistencia, seguro lo lograrás, seguro lo lograrás. Para algunos de ustedes, esto podrá sonar todavía muy descabellado, o muy cursi, o muy alternativo, o muy New Age. Pero te repito, solo tu experiencia debe ser el origen de tu juicio. Por favor, que solo tu experiencia, lo que has vivido en tu propia piel de primera mano, que se convierta de ahora en adelante en la base de tu juicio. Solo tu propia experiencia te permitirá reconocer lo verdadero de lo falso. Por lo pronto, concede a todo esto un voto de buena fe y otorga un genuino intento a la práctica de la meditación.